Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las manifiestan y no reflejan necesariamente la postura oficial de Mi Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Mi Podcast, voces que inspiran, historias que transforman. Este es un espacio donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Yo soy Mérida Alfaro y hoy la invitada no es una persona. Hoy la invitada es la ansiedad, porque hay batallas que no siempre se ven, pero aún así desgastan, cansan, aíslan y quizás, solo quizás, el problema nunca fue que estábamos débiles. Quizás solo aprendimos a sobrevivir sin realmente sanar. Hoy no vengo como coach, no vengo como líder, no vengo como emprendedora. Hoy vengo como ser humano, porque hubo una temporada de mi vida donde yo pensaba que simplemente estaba cansada, pero era estrés. Que parte de emprender tenía que ser así. Parte de liderar, parte de cargar responsabilidades, parte de ser la fuerte. Y mientras más responsabilidades tenía, más aprendía a sonreír mientras me estaba quebrando. Porque la ansiedad no siempre se ve como alguien llorando en un rincón. A veces se ve como una mujer altamente funcional, una líder, una emprendedora, una persona que sigue ayudando a otros mientras por dentro vive un torbellino mental. Hoy vengo a hablarles de algo que posiblemente hayan escuchado por ahí, la ansiedad. La ansiedad, esa que sientes cuando vas a hacer algo, esa que sientes cuando tienes miedo a algo. Y curiosamente, cuando el cuerpo llega a su límite, la mente empieza a mentir. Te hace creer que no eres suficiente, que vas tarde, que estás fallando, que tienes que seguir produciendo para merecer descanso. Que si te detienes, todo se derrumba y llega a un punto donde ya no sabes si estás sobreviviendo o viviendo. Y eso fue exactamente lo que a mí me sucedió o me sigue sucediendo, porque la ansiedad es algo con lo que vivo y trabajo un día a la vez, desde mi mejor versión hasta que sucede. Yo tuve que atravesar procesos que al principio no entendía. Duelos, ansiedad, depresión funcional, el burnout famoso, pérdidas que no siempre eran físicas, porque también se hace duelo de las relaciones, de las versiones tuyas que ya no funcionan en esta etapa de tu vida, y por eso es de que tenemos que darle como ese duelo a esa versión que ya no es la que me va a llevar a donde realmente Dios quiere que vayas. Se le hace duelo a esos sueños, a esa estabilidad, a esa identidad que ya realmente no encaja con tu vida, a esas temporadas que ya no volverán. Y a mí en lo personal me sucedió cuando empecé a delegar más en mi empresa GPS, porque era como hacerle duelo a la antigua Mélida, a la que quería controlar todo, porque creía que nadie lo iba a hacer igual que ella. Y es cierto, nadie lo iba a hacer igual que Mélida, porque al final del día nadie es Mélida y todos tenemos nuestra personalidad y nuestra forma de hacer y de ser. Así que yo tuve que darle duelo o sepultura a esa versión de Mélida que me traía ansiedad y no me dejaba pues vivir una vida un poco más tranquila, un poco más desde el ser, sin pensar que realmente tenía que hacer y hacer
y hacer. Y en ese momento entendí que hay procesos que realmente te están formando para la nueva y mejor versión de ti mismo. Esa que realmente sabes que viene, pero que no estás de alguna forma preparada para realmente pues recibirla, porque estamos en una zona de confort, en una etapa donde todo lo conocido es más fácil, y ahí es donde la ansiedad se nos sube, o lo que le llamamos el síndrome del impostor, donde nos hace dudar de nuestro talento, de nuestro propósito, de nuestra misión en la vida. Y hubo un momento en mi proceso donde entendí que tenía que dejar de pelear con lo que estaba sintiendo, porque mientras más intentaba ignorarlo, más fuerte gritaba dentro de mí. Y un día decidí escribirle una carta a la ansiedad, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Una carta a la ansiedad, no porque la despedía, porque sigue estando conmigo día a día. Cada vez que voy a hacer un programa, una decisión nueva, está como por ahí, y a veces no me deja ni siquiera dormir, ¿no? Esa ansiedad donde yo personalmente digo que es como que si estuvieran juegos pirotécnicos en todo mi cuerpo, y la que no nos deja a veces ni siquiera respirar. No sé si alguno de ustedes que me está escuchando, que me está viendo del otro lado, ha tenido un episodio de ansiedad, pero es lo peor que yo he sentido hasta este punto. Uno siente que no respira, uno siente que se va a desmayar, uno siente que realmente se pone frío. Incluso una vez a mí me sucedió que estaba vomitando y vomitando y vomitando, al punto que me deshidraté de tanto que estaba como en ese choque de ansiedad o de nervios, y ni siquiera pude entender el por qué. Así que por eso me atreví a escribirle una carta a la ansiedad desde la intención, no desde el miedo, porque cuando uno le tiene miedo a algo, pues más se aparece. No sé si a ustedes les sucede, pero en cuanto más le tenemos miedo a algo, más realmente se aparece por aquí, por allá y por donde sea que no lo querramos ver. Así que esto es lo que yo le escribí desde el fondo de mi corazón a la que se había convertido en mi mejor amiga por muchos años. Ahora es mi amiga, pero la siento a mi lado cuando realmente yo quiero servirme de ella. Y cuando llega sin aviso, trato de hacer cosas que me ayudan a no dejarme gobernar por la ansiedad. Querida ansiedad, hoy quiero darte las gracias. Sí, las gracias. Porque aunque muchas veces fuiste una presencia abrumadora en mi vida, también terminaste siendo una maestra silenciosa. Sin ti, quizás nunca hubiera aprendido a reconocer mi propia fortaleza. Quizás nunca hubiera entendido el valor de la paz, del descanso y la fe. Y de volver a mí. Pero hoy también quiero decirte algo. Ya no tienes el mismo poder sobre mí. Durante mucho tiempo llegaste sin avisar. Te sentabas en mi mente como un torbellino de pensamientos, dudas y escenarios que nunca existieron. Me robabas el sueño, la calma, la claridad, y poco a poco intentaste convencerme de que algo dentro de mí estaba roto. Me hiciste creer que tenía que cargar el mundo sola, que descansar era fallar, que detenerme era perder, que si no podía con todo, entonces yo no era suficiente. Y mientras por fuera seguía funcionando, por dentro estaba agotada.
Porque la ansiedad no siempre se ve como caos. A veces se ve como una mujer altamente funcional que sonríe mientras está quebrada en 1000 pedazos o se está quebrando en 1000 pedazos. A veces la vida te da señales, otras te susurra y otras te grita. Yo ignoré muchas de esas señales hasta que el cuerpo llegó a su límite y la mente empezó a mentir. Y fue ahí donde algo dentro de mí se estaba perdiendo la razón, estaba perdiéndome a mí misma. Corrí por mucho tiempo, corrí de mis emociones, corrí de mis heridas, corrí intentando salvar a otros mientras yo me ahogaba por dentro. Hasta que entendí que sanar no era huir, era detenerme, mirarme, escucharme, sentarme frente a frente con mi dolor y dejar de fingir que todo estaba bien. Y ahí, en medio de mi cansancio emocional, encontré algo que tú nunca pudiste quitarme, mi fe. Porque cuando mi mente no podía sostenerme, Dios sí lo hizo. No siempre calmó la tormenta inmediatamente, pero nunca soltó mi mano dentro de ella. Y entendí que la vulnerabilidad no era debilidad, era valentía. Valentía para pedir ayuda, valentía para ir a terapia, valentía incluso para poner límites, para llorar, para aceptar que también necesitaba ser sostenida, para reconocer que incluso las personas más fuertes necesitamos descanso. Hoy entiendo que el proceso de autoconocimiento y sanación es para valientes, porque hay que tener mucho coraje para sentir profundamente en un mundo que enseña a esconderlo todo. Y quizás tú, ansiedad, apareciste de nuevo una y otra vez, pero ya no llegarás o ya no llegas como dueña de mi vida. Ahora sabré reconocerte y cuando llegues ya no te veré como una sentencia, sino como una señal de que necesito volver a mí, de que necesito volver a mi paz, volver a mi centro, volver a Dios. Porque ahora sé que mis pensamientos no siempre dicen la verdad. Y también sé que mis emociones no tienen la autoridad final sobre mi destino. Hay procesos que no entendí, pero que hoy se han convertido en una dirección. Y aunque hubo temporadas donde me sentí como un soldado caído, Dios tomó esas ruinas y comenzó a construirme con propósito. Hoy ya no quiero desperdiciar mi dolor. Quiero que se convierta en luz, en testimonio, en esperanza para alguien más. Porque mientras más hablamos de lo que vivimos, menos poder tiene la oscuridad para condenarnos en silencio. Y si mi historia puede ayudar a otra persona a sentirse menos sola, entonces ninguna lágrima habrá sido en vano. Gracias, ansiedad. Gracias por mostrarme las heridas que necesitaba sanar. Gracias por obligarme a detenerme. Gracias por enseñarme que aún en mis momentos más rotos, Dios seguía escribiendo propósito. Pero aunque fuiste parte de mi historia, ya no definirás mi propósito. Hoy sigo adelante, más consciente, más libre, más humana, más fuerte y más sostenida por Dios. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no camino desde el miedo, camino desde la fe. Esa carta la escribí el año pasado, aproximadamente en marzo, donde fue mi primer enfrentamiento con la ansiedad.
Yo no sé si ustedes que están del otro lado les ha pasado o han tenido un momento de vulnerabilidad en cuanto a la ansiedad, pero esa carta la escribí, vuelvo y repito, no como despedida porque siempre sigue apareciéndose por ahí. De hecho, estamos en mayo y mayo es el mes de las enfermedades mentales, y la semana pasada tuve un encuentro también con la ansiedad. Por eso es de que este episodio está dedicado a la ansiedad, porque de ella no es como que me puedo librar tan fácilmente. Siempre llega a tocar la puerta, siempre realmente quiere entrar o llegar sin invitación, pero al final del día creo que depende de cada uno de nosotros y de las herramientas, de la cajita de herramientas que podamos tener para darle la bienvenida, sentarnos con ella, platicar y luego despedirlos o despedirla con alegría. Porque la vulnerabilidad también es valentía. Muchos no hablamos del tema, muchos sentimos que si digo que tengo ansiedad, me van a catalogar como loca, o si digo que tengo depresión o el estrés o estoy en duelo. Nuevamente, el duelo no es solamente por la pérdida de un familiar o un amigo o un conocido, sino que también hay duelos de muchas cosas. Estaba leyendo por ahí que incluso hasta cuando nos mudamos de ciudad, nos mudamos de país, de casa, de apartamento, de donde vivas, también hay que hacerle un duelo a esa parte tuya que se quedó ahí, de esos recuerdos que realmente se vivieron en ese espacio, o con esa persona, o con esas personas, ¿no? Hace una semana falleció mi abuelo, y era como que ni siquiera era tanto el fallecimiento de la persona como tal, porque sé y siento en mi corazón que está en un mejor lugar, ya estaba mayor y no estaba tan bien de salud. Entonces yo sé que está mejor donde está. Sin embargo, es la despedida, el duelo de esos momentos, esos recuerdos de la niñez, que realmente es duelo, ¿no? Y ahí es donde la verdad es de que la ansiedad se vuelve a subir, o el síndrome del impostor se vuelve a subir, y donde tenemos que decir, hasta aquí llegaste, está bien, bienvenido y adiós, ¿verdad? Porque, como les digo, a veces no hablamos de la vulnerabilidad, de decir, me siento mal, tengo estrés, estoy deprimido, deprimida, tengo un episodio de ansiedad. Y yo lo aprendí, que al menos con las personas que me rodeo, que trabajo, que están cercanas a mí, les digo, ¿saben qué? Este día no me siento bien. O a mi equipo de trabajo les mando un mensaje y les digo, no me voy a presentar a trabajar, o voy a presentar a trabajar desde casa porque pues no me siento bien. Cuando estoy sintiendo eso, que la ansiedad está como que queriendo llegar sin aviso y sin invitación, también les digo, hey, es que siento como que me va a dar un episodio de ansiedad. Entonces ellas como que ya saben, y me voy a caminar, dar la vuelta, acaricio un poco a Amy, porque las mascotas generan esa oxitocina en nuestro cuerpo, entonces nos ayudan a calmar esa ansiedad. Hay ejercicios de respiración también que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer para realmente calmar la ansiedad, pero nadie nos dice, nadie nos educa cómo hacerlo. Y por eso es de que yo hace unos años atrás, yo tomé la decisión de tener un psicólogo, de tener pues estas sesiones con un psicólogo que a mí la verdad es que me ayudaron mucho,
Y gracias a mi psicóloga es que realmente pude pues bailar con la ansiedad, bailar con el estrés. No estoy diciendo que ya no me estreso, que ya no me da la ansiedad, pero ahora puedo hacer esas pausas de bienestar, de decir, no me siento bien, no quiero, no puedo, y así la vida se vuelve mejor con respecto a la ansiedad. Pero por mucho tiempo creí que la valentía era aguantar, ser fuerte, no llorar, resolver, seguir. Pero después entendí que la valentía y la vulnerabilidad sí pueden coexistir. Qué ironía y qué interesante, porque dice, bueno, eres vulnerable, eres débil, eres valiente, eres fuerte, pero sí pueden coexistir, y eso cambió mi vida, porque la vulnerabilidad no es ganar ni perder. La vulnerabilidad es tener el valor de presentarte y dejarte ver tal cual eres. Cuando no tienes el control sobre el resultado, que era lo que a mí me pasaba y me sigue pasando, porque he tendido a ser como muy perfeccionista, muy controladora de lo que realmente, de los resultados, pero casi siempre es mejor delegar y dejar que el proceso nos diga realmente qué resultado. Y como he vivido por este lema en los últimos años, que los tiempos de Dios son perfectos. Y eso requiere valentía para pedir ayuda, ir a terapia, como estaba hablando anteriormente, poner límites, dejar de aparentar perfección. Porque eso es lo que pasa. La ansiedad es este afán de querer hacer todo al mismo tiempo y querer hacerlo perfecto, y querer controlar el resultado, cuando realmente el único que puede controlar el resultado pues es Dios. Sí, tiene mucho que ver nuestras acciones, sí es cierto, pero si haces todo lo que es humanamente posible, entonces lo demás hay que dejárselo a Dios o a quien creas, o en quien creas más bien. La semana pasada, por cierto, que estaba en mi etapa de duelo, de estrés, de depresión, de ansiedad. Todo fue una mezcla, un combo súper interesante de emociones que tuve la semana pasada, que por cierto, me di el tiempo de sentirlas, de gestionarlas y de sanarlas. Pero en un momento de lectura, leí: si te estás estresando por algo, es porque estás practicando el ateísmo, entonces es que no creemos en Dios. Y eso como que fue una chispa en todo mi ser, porque en efecto, o sea, decimos que creemos en Dios, que le damos el control, que los tiempos de Dios son perfectos, pero seguimos sin poder dormir por querer controlar lo que va a pasar el día siguiente o la semana siguiente y cosas así, ¿verdad? Al menos eso me pasa a mí, y casi estoy segura que van a haber muchas personas allá afuera que también se sienten identificadas con eso, porque tendríamos que dejar de aparentar perfección, huir de esas emociones que a veces lo único que tenemos que hacer es decidir sanarlas y gestionarlas, ¿no? Porque si no las dejamos fluir, entonces pues obviamente no vamos a sanarlas. Y eso fue como una de las cosas que realmente aprendí. La semana pasada también me leí este libro que está súper interesante, se los recomiendo. Habla de las enfermedades mentales, de el quebrantamiento que uno tiene realmente cuando se siente estresado, ansioso, deprimido, en duelo, y todo lo que realmente sentimos, y que no está mal sentirse mal, y que aún esta escritora es una cantante también de música cristiana, y ella con todo y estar en medio del ministerio de alabanza, con todo y que
realmente ha puesto a Dios como su prioridad, su testimonio es de que ella quería quitarse la vida, ¿verdad? Entonces, llegar hasta el suicidio. Y uno a veces cree de que porque somos líderes, porque estamos en ministerios de las iglesias o porque incluso somos profesionales, no nos va a, pues no vamos a sentir estas emociones o no vamos a tener esto que realmente es, se tendría que normalizar el hecho de decir, me siento deprimida, me siento ansiosa, y incluso aquí menciona ella que en la Biblia, hasta en las escrituras está donde los profetas tenían depresión. Jeremías era el profeta llorón porque tenía depresión. Elías pensó también en el suicidio. David y Goliat, ansiedad. Entonces, me llamó mucho la atención porque dice, mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. David tenía ansiedad y él no podía dejar de temblar. En el caso de David, él temblaba. En mi caso es que siento como que tengo un aire o agua en el cerebro, la respiración se me corta, no puedo respirar, pareciera que estuviera con resfriado, el pecho me duele, no siento que no puedo respirar, me pongo fría de las manos, de los pies, me duelen los huesos, y todo eso sucede y dice, ay, ¿cómo realmente una ansiedad o una enfermedad mental o un sentimiento puede somatizar tanto en tu cuerpo? O sea, literal, sientes como que te está pegando, al menos en mi caso, que estoy teniendo como que me va a dar resfriado o una enfermedad que realmente me está incluso atacando hasta los huesos. Entonces, si hasta en las escrituras o las personas que realmente tienen o están en más cercanía con las religiones y eso, tienen ese deseo de ya no querer vivir o tienen ansiedad, depresión, tú también, si lo tienes, no te sientas débil de decirlo a tu amiga, a tu amigo, a alguien que realmente te pueda ayudar. Ayúdate tú también personalmente, porque a veces sí es cierto, no podemos pagar un terapeuta, un psicólogo, pero tú también te puedes ayudar. Hay muchos recursos allá afuera que podemos pues obviamente usar, porque realmente hay que romper el silencio. No hay que dejar las enfermedades mentales metidas en una cajita donde realmente nos van a ver como bichos raros, por decirlo de una forma, por decir, tengo un episodio de ansiedad o siento que me va a dar un episodio de ansiedad. A mí me sucedió hace aproximadamente unos cuantos meses, estaba en una conferencia. Las conferencias pueden ser bastante extenuantes, bien cansadas, no solamente mentalmente, sino que físicamente, emocional, porque hay que aprender, hay que estar realmente interactuando en los networking y todo esto. Entonces, una persona, cuando yo mencioné, me retiro ya de la conferencia porque me siento como un poco ansiosa, esta persona me dijo, sí, pero es que eso es mental, lo puedes controlar. Y me miró como que qué rara, ¿no? O sea, qué débil. Dijo esta, pues la verdad es de que no puede ni controlar un episodio de ansiedad. En ese momento entendí que este tema todavía no lo externalizamos. No rompemos el silencio porque la gente todavía nos ve como, oh, wow, está loca. Y no estamos locos. Y quizás sí, yo un poquito más que el resto, ¿no? Porque sí me considero un poquito loca,
pero es que para vivir en este mundo loco necesitamos estar un poquito locos. Hay unas líneas por ahí que dicen de poetas y locos todos tenemos un poco. Bueno, pues yo tengo un poco más de ambas cosas y no me da miedo, no me da pena decir que sí, padezco de ansiedad. Y eso es algo en lo que he venido luchando y trabajando. Bueno, más bien luchando se escucha como con fuerza. Más bien he venido trabajando en esto por años. No es del año pasado ni de ahorita. Ya realmente me siento con la ansiedad más seguido y es más ameno la visita o más amena la visita que ella me da. Pero de todas formas se siente horrible. Se siente horrible. Y yo sé que esas personas que están del otro lado, que han padecido o padecen o han tenido un episodio de ansiedad, porque lo que pasa es que hay diferentes episodios, ¿verdad? Hay una persona que dice, yo tuve un episodio de ansiedad y fue lo peor que me pudo pasar, pero ya nunca jamás lo volvimos a tener o lo volvió a tener. En mi caso, personalmente, he tenido varios ataques. A mí no me gusta llamarle ataque, me gusta llamarle como episodio de ansiedad donde me tuvieron que llevar a emergencias. Entonces llamar al 911 donde vino la ambulancia porque realmente era insostenible mi estado. Entonces hay diferentes, como quien dice, niveles. Estamos en el espectro, ahora sí que la palabra de ahora en día cuando se trata de enfermedades que no podemos medir o encasillar o encajar. Y hay momentos en los que uno tiene esos segmentos de ansiedad. Yo antes de llegar aquí estaba con un episodio de ansiedad. Venía como un poco perdida. ¿Por qué? Porque obviamente el mal te quiere bajonear, porque este es un tema donde yo siento en mi corazón de que va a ayudar a muchas personas a que realmente digan, no, pues es que si Mélida padece de ansiedad, entonces no es como que solo a mí, porque yo soy la rara o porque yo soy el raro, no. Y es ahí donde yo entendí algo muy fuerte. Mientras más personas sepan lo que está oculto, menos poder tiene la oscuridad para condenarnos en silencio. El silencio alimenta la vergüenza, la luz atrae libertad. Por eso hoy hablo de este tema, aunque realmente me cueste un poquito y me tuve que preparar psicológicamente, mentalmente y espiritualmente para hacerlo, porque no es fácil sentirse aquí en un momento de vulnerabilidad, pero si algo me ayudó a hacer esto, porque ya ratos quería hablar como de este tema de la ansiedad, es precisamente este libro, Sanando en el Desierto. Así se llama el libro, Sanando en el Desierto. Encontrando tu voz en el camino del quebrantamiento a la libertad. Porque quizás alguien allá afuera necesita escuchar esto. No estás loco, loca, no estás roto, no estás solo. Aquí estoy yo y sé que hay muchas personas allá afuera. De hecho, 1 de cada 5 personas adultas padecen de ansiedad. Unas ya realmente lo han descubierto y otras que están ahí pensando otras cosas, que es una cosa o la otra, pero todo tiene su nombre y hay que llamarlo por su nombre. En mi caso se llama ansiedad. La ansiedad puede verse como pensamientos acelerados, sobrepensar todo. Ese soy yo. Estoy en la noche pensando todo lo que no hice en el día, o estoy pensando lo que voy a hacer el día siguiente, lo que me faltó. Es más, debo de confesar que hasta repaso las conversaciones que tuve con X o Y persona para juzgarme,
para maltratarme nada más, para decir, lo hubiera dicho así, lo hubiera hecho así, y sobrepensamos todo, y por eso viene el cansancio constante, que en mi caso se refleja en insomnio y en dolor en los huesos. A veces digo, ay, ¿por qué me duelen tanto los huesos? Es como que lo agarraran a uno a trancazos, o que haya ido a entrenar al gimnasio por horas, que por cierto no es como que es mi pasatiempo favorito ir a entrenar, a hacer ejercicio, que debería, porque las personas que padecemos de ansiedad debemos de estar activos, ¿verdad? Aparte de tomar suplementos como el magnesio, un ejemplo, que ese también a mí me ha ayudado mucho, el omega 3, no estoy aquí diciendo vayan y tomen eso, consulten a un especialista, pero en mi caso eso me ha ayudado, el magnesio, el omega 3, el estar activo, hacer ejercicio, no tiene que ser mucho, ¿verdad? Porque aparte del cansancio constante, se aparece el insomnio, la irritabilidad, el miedo excesivo. Eso a mí no es como que me pasa mucho, pero sí conozco a personas que tienen incluso miedo a salir a la calle porque piensan que van a tener un episodio de ansiedad y no van a saber cómo poder gestionarlo. Agotamiento emocional, necesidad de controlar, que ya lo había hablado anteriormente. En mi caso era tratar de controlar cada resultado, y muchos emprendedores, dueños de negocio, no queremos delegar porque sentimos que la otra persona lo va a hacer mal y nosotros queremos controlar realmente el resultado. Entonces, por eso es de que a veces los negocios no crecen, no se van al siguiente nivel porque no tenemos una empresa, sino que somos dueños de un trabajo, somos muy individualistas y queremos hacerlo todo, y aunque tengamos nuestros colaboradores, no les podemos decir ni siquiera qué hacer, porque nuestra mente está a 1000 por hora, entonces no podemos ni siquiera entrenar y por lo tanto tampoco podemos liderar, ¿no? Y entonces esta necesidad de control, sentir que la mente nunca se apaga, y aún así muchos siguen funcionando, seguimos funcionando, muchos siguen liderando, sonriendo, y quizás ese sea el problema, aprender a funcionar sin realmente sanar como tal. Por eso hay un propósito en ese dolor. Pero ahora, encontrar ese propósito en nuestro dolor nos da una perspectiva no solo de querer hacer las cosas mejor, sino que nos ayuda a sobrevivir. Esto nos da como esperanza de decir, bueno, estoy pasando por esto, pero quizás en medio de los tiempos difíciles va a venir algo mejor para mi vida. Entonces, mi mensaje para ti es, si estás pasando por una situación así desesperada, con ansiedad, con estrés, con alguna de estos enfermedades mentales, si les quieres llamar así, o sentimientos de abrumamiento, solamente tenemos que tener esa fe y esa esperanza de que después de la tormenta viene la calma, y déjate ayudar. Déjate ayudar, porque tu mensaje de vida más profundo muchas veces nace de tu dolor más profundo. Y por eso es que tenemos que realmente expresarlo, pedir ayuda y autoayudarnos también. Porque a veces queremos que el terapeuta haga todo por nosotros y realmente ni siquiera somos sinceros en su totalidad con el terapeuta. Y en lugar escondemos esas heridas por temor al que dirán. Permítete que se convierta en tu testimonio primero que nada, y exprésalo, dilo, coméntalo. Obviamente no a todo mundo, pero sí a alguien que realmente te pueda ayudar. Porque de eso se trata. Estamos aquí para que mi historia pueda ser bálsamo
para ti, para que mi historia pueda ayudarte a encontrar el camino de esto que realmente a veces no queremos comentar, porque hasta la persona que realmente más queremos nos va a ver diferente o raro. Recuerda, tener ansiedad, estar estresado, no es algo raro. Ahora ya debemos de normalizarlo, pero también atendernos. Y por eso estas preguntas las voy a dejar para ti que me escuchas, que me miras del otro lado. ¿Qué parte de ti está cansada, pero no lo has querido admitir? Todos estamos cansados de alguna forma, pero no lo queremos admitir. ¿Qué dolor has estado intentando funcionar en lugar de sanar? Porque a veces nuestras heridas las queremos hacer fortalezas sin antes sanarlas. Pero si regresamos a nuestro pasado, la sanamos y regresamos al presente con esas heridas ya, con las marcas, sí, pero ya sanas. Cuando te pasas la mano por una herida que ya está sana, ya no duele. Solamente está ahí para recordar la lección que pudiste aprender de eso. ¿Y qué pasaría si hoy dejaras de exigirte perfección y empezaras a darte compasión? Esta pregunta a mí me pega personalmente porque todo el tiempo estoy exigiéndome. No le exijo a nadie más que a mí. Y siempre estoy pensando en el qué más voy a hacer, en el a quién más voy a ayudar, pero a veces a la que realmente tengo que apapachar y amar, entender con compasión soy yo antes de los demás. Porque no puedo dar de mí lo mejor si aquí adentro no hay lo mejor. Si este corazoncito no está en su forma, está sano. Porque a veces pasa de que estamos enfocados en el hacer, porque pareciera en este mundo a 1000 por hora que vamos, que lo que aprendimos ayer de inteligencia artificial ahora ya no funciona. Es como que nos exigimos o el mundo nos exige estar a 1000 por hora y hacer. Entonces, cuando uno dice, trabajé 10, 15, 12 horas, es como que si quisiéramos que nos pusieran una estrellita en la frente. O es como que realmente el decir no tengo tiempo para pasar con mi familia fuera algo que tendríamos que celebrar. Yo entendí esa situación no hace mucho tiempo, porque sí estaba metida en el modo de hacer, y todavía no salgo de ahí. Esa es la verdad. Tengo que ser sincera, porque sigo trabajando en eso, porque a veces me subo al piloto automático sin realmente sentir. Es intencional. Es como que mi subconsciente, por estas heridas que uno trae, que al final a veces pensamos que las sanamos o no realmente las sanamos como tal, y estamos en el modo funcionar, y no nos damos esa compasión, no nos damos el permiso de ser sostenidos, sostenidas, no nos damos el permiso de dejarnos ayudar. Y ahí es donde viene realmente los ataques de ansiedad, porque queremos hacer todo, porque queremos controlar todo y porque estamos más pendientes del futuro. Porque cuando tenemos ansiedad es porque estamos pendientes del futuro. Cuando estamos en la etapa o en el season de la depresión es porque estamos pendientes del pasado, nos está afectando el pasado. Entonces, si tienes depresión es porque estás pensando mucho en el pasado. Y si tienes ansiedad es porque estamos pensando mucho en el
futuro. Así que te dejo estas preguntas para que realmente las hagas tuyas. Y mi favorita es esa precisamente. Y es la que yo estoy trabajando día a día. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de exigirte perfección o exigirte tanto y empezaras a darte compasión, a permitirte ser sostenida y sostenido? Entonces, te dejo esas preguntas para que vayas allá al fondo de tu corazón, al fondo de tu ser, de tu alma y realmente las contestes porque es necesario ir adentro, es necesario saber lo que estamos haciendo mal y poder sanar aún y en la tempestad. Porque nadie dijo que esto era imposible, nadie dijo que no se podía. Yo soy una perfeccionista, ansiosa en recuperación y sigo recuperándome todos los días. Esto es como el que es alcohólico, es un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Porque en cuanto menos lo esperas, la ansiedad llega. La depresión llega y se siente horrible, sobre todo cuando se tienen todas al mismo tiempo, se siente horrible y yo empaticé mucho con ustedes, con tú que me estás escuchando al otro lado, mirando al otro lado, empaticé contigo porque yo me di el permiso de poner una pausa en medio de la prisa, en mi vida, en mi trabajo. Pero hay muchos hombres, mujeres, de cualquier género que esté por allá, que no pueden decir, me voy a tomar 3, 4 días para digerir o para, como se usa la palabra en inglés, para decompress tus emociones. Y ese momento que yo estuve conmigo misma, yo la verdad es que le di gracias a Dios primero que nada por tantas bendiciones que tengo y las maravillas que hace y sigue haciendo en mi vida. Pero también le pedí a Dios por ti, por todos los que están del otro lado, que están pasando una depresión, que están pasando un duelo, que tienen ansiedad, que tienen estrés caótico, que no pueden detenerse. No pueden detenerse porque hay una familia que sostener. No pueden detenerse porque tienen un trabajo que sostener y no pueden decirle a su jefa, no voy a ir a trabajar mañana o ahora porque estoy ansioso, porque tengo un episodio de ansiedad o un episodio de depresión. Y esas enfermedades no se miran, pero se sienten. Así que yo empatizo contigo, te honro, te bendigo, te respeto, porque yo estuve ahí, yo estoy ahí más seguido de lo que a mí me gustaría estar. Entonces, si estás del otro lado, te abrazo el alma, porque estar en esa situación no es fácil y pidan ayuda, soliciten ayuda, ayúdense. Yo, gracias a Dios, he podido construir una cajita de herramientas donde saco una, saco otra, dependiendo de lo que sienta. Pero es con tanto año de terapia, de autoconocimiento, de autoayuda, de leer, porque leer a veces dice la gente que pues no, que no ayuda, que por qué, si es un libro. La verdad es que sí ayuda. Yo tengo libros por todas partes. En mi casa tengo libros, aquí en la oficina, en el estudio, en todos lados tengo libros, porque los libros se vuelven esa medicina. Y me preguntan, ¿ya los leíste todos, Mélida? Y digo, no los he leído todos porque los libros son la medicina que voy y tomo
cuando me siento así, cuando me siento asá, cuando tengo la necesidad de aprender una cosa o lo otro. Entonces eso se convierten así los libros. Autoayuda es algo que realmente a veces la gente como que no lo toma muy en serio. El autoconocimiento, el proceso de autoconocimiento y sanaciones de valientes. Y tenemos que empezar con nosotros. Y tenemos que empezar a saber en qué momento, cómo, cuándo y por qué nos sentimos ansiosos, estresados o deprimidos. A partir de ahí, entonces vamos a poder buscar realmente la ayuda que necesitamos. Pero yo que he estado ahí muchas veces y yo sé que tú que estás del otro lado, quizás te sentiste así como yo me he sentido o conoces a alguien que se ha sentido así, que está ansioso, cansado, roto o perdido o perdida. Pero quiero decirte esto: no te avergüences de pedir ayuda. No te avergüences de sentir, no te avergüences de sanar. Y sanar puede ser lentamente. A veces sobrevivir también es valentía. Y quizás este no sea el final de tu historia. Quizás solo estás en la parte donde Dios está transformando tu dolor en propósito. Yo soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast, donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Si este episodio tocó algunas fibras de ti, si este episodio resonó contigo o conoces a alguien que esté padeciendo de ansiedad, comparte este video. Porque en mi caso, la ansiedad se sentó conmigo y se sienta conmigo a cada rato. Porque la verdad es de que cuando seguir funcionando ya no significa estar bien, hay que hacer una pausa en medio de la prisa y realmente ir a investigar el por qué nos estamos sintiendo así. Yo soy ansiosa en proceso de sanidad, en recuperación, no me da pena decirlo y espero que tú que estás del otro lado tampoco te da pena decirlo. Gracias por escucharme, por sentirme, por compartir este momento de valentía y de vulnerabilidad. Porque recuerda, la valentía y la vulnerabilidad sí pueden coexistir. Así que Dios les bendiga y compartan, denle like, suscríbanse, comenten y díganme cómo se sintieron al escuchar que alguien más también padece de ansiedad y se sienta conmigo. Gracias, chao, chao, hasta la próxima.